Aquí comienza Saludable. Bienvenidos y bienvenidas una tarde más a Saludable. Sigo con mi bigote, con mi pelo perfectamente aquí y sonriendo, porque hay que sonreír a la vida. Esperen, al final vamos a decirles lo positivo que es sonreír. Pero al principio, como siempre, hablo de esto, que son de tomates. No, es igual en francés que en español. Lo que pasa es que se pronuncia de otra manera, lógicamente. Vamos a ver los beneficios del tomate, eso que trajeron los conquistadores del otro lado del océano. Son los que aparecen ahora mismo en pantalla. Tomate, alto contenido en agua, gran fuente de minerales como el potasio y el fósforo, pero también, además, vitamina C y B, posee carotenoides, un importante antioxidante y por su bajo contenido calórico es muy aconsejable para control de peso y las dietas de adelgazamiento. Doy fe, estas ensaladas de tomate son realmente deliciosas en toda la época del año y en verano más todavía. Dejo aquí mis tomates y sigo con mi bigote y con mi pelo, porque tenemos la suerte, vamos a la mesa de consulta, tenemos la suerte de recibir de nuevo a Sara Carbós, comadrona del Centro Médico. Sara, vamos a hablar de un tema yo creo que muy interesante, un tema que puede sorprender a la gente porque hace bien poco que en España se conserva o se dona el cordón umbilical. Donación, conservación, ¿de qué podemos hablar realmente? ¿Cuál es el término adecuado? Ambos términos son adecuados. Por una parte, se dona o se recoge la sangre de cordón. Si se dona, hablamos de una donación pública, es decir, cuando el bebé nace y se pinza el cordón, ese resto de sangre que queda en el cordón umbilical que todavía está unido a la placenta, más la sangre que contiene la placenta, se canaliza y esa sangre se dona. Si esa sangre va a un banco público, es donación. Si esa sangre se guarda de forma privada, es una recogida de sangre de cordón. Hablamos, por lo tanto, de la sangre que contiene el cordón umbilical. Pero claro, la gente en casa dice, bueno, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que contiene esa sangre? ¿Cuál es la característica más llamativa? Y vas a pronunciar dos palabras que van a abrir los ojos a mucha gente. ¿Esas palabras son? Pues contiene células madres. Vale. Estas células madres tienen la función o el poder de poder regenerar otro tipo de células. Sobre todo se utiliza hoy en día en aquellas patologías de la médula ósea. Bien. Con lo cual estas células madres pueden reponer esas células sanguíneas que están deterioradas en los problemas de la médula ósea. Hay diferentes tipos de células madre, ¿no? Porque las células madre son células que pueden evolucionar hacia un tipo determinado de células. Hay dos tipos básicos, ¿no? En la sangre de cordón podemos recoger células madre de tipo sanguíneo, es decir, de tipo hematopoyético, que sirve para esta finalidad que hemos dicho anteriormente, y hay otro tipo de células que son mesenquimales, que son para reparación de tejido. Actualmente todavía en la clínica estas células no se están utilizando, pero sí que se está investigando con ellas, con que en un futuro temprano puede ser que también se aprovechen. Mucha gente se preguntará, vale, oímos siempre hablar de las células madre, pero ¿cuáles son los beneficios de esas células madre, de esa sangre que está en el cordón umbilical? El beneficio en comparación con otro tipo de donaciones, como puede ser la donación de médula ósea en sí, o la donación de sangre periférica, que es una sangre que, digamos, farmacológicamente migra de la médula ósea a la sangre y se extrae mediante una extracción sanguínea habitual, es que tiene un menor índice de rechazo. Bien. Eso por una parte. Y por otra parte, que la recogida, donación de esta sangre de cordón no es invasiva. Estamos en el canal del parto y únicamente se pinza el cordón y se canaliza, sin ningún tipo de complicación ni de otra cosa que no sea simplemente el beneficio de donarlo. Vale, muy bien. Beneficio de donarlo. La gente se preguntará en casa, ¿y el coste? ¿Cuánto va a costar a esa mujer donar esa sangre de cordón umbilical? Si hace una donación que es altruista, que va a un banco público, no tiene absolutamente ningún coste, ni tampoco la mujer recibe ningún beneficio a cambio, más que el que colabora y en el futuro, si necesita esa sangre, la va a tener. Bueno, la tendría igualmente aunque no donara, porque esa sangre queda a disposición pues de cualquier paciente que lo pueda necesitar. ¿Es tan sumamente importante que la gente se sensibilice y done la sangre de cordón umbilical? Es muy importante, primero por el beneficio que hemos dicho a la hora de donar esta sangre, y luego porque esta sangre de cordón, para que verdaderamente se pueda guardar, conservar y utilizar posteriormente, necesita cumplir unos requisitos. De toda la sangre de cordón que se recoge, solamente un 40-50% al final es viable, que bien puede ser por la celularidad de la muestra, es decir, la cantidad de célula madre que contiene, que tiene que ser una específica para poder ser conservada.
por infecciones o también por cambios de termorregulación en el proceso de guardado de la muestra que pueden también poner en peligro esa célula madre. Con lo cual, cuanto más se done, más posibilidades de tener sangre de cordón óptima. ¿Y una mujer que dona esa sangre de cordón umbilical puede usarla en un futuro para sus descendientes? Si ¿O no siempre es útil? Ajá. No siempre, depende. Si, claro. si la enfermedad que tiene el paciente es una enfermedad de tipo congénito, es decir, es hereditaria y la lleva en el ADN, esa sangre en concreto no serviría. Claro. De hecho, cuando se detecta algún enfermo que ha hecho una donación de cordón previamente y desarrolla una enfermedad en la primera infancia que es de tipo congénito, esa muestra automáticamente desaparece y no serviría. Sin embargo, si la enfermedad que padece es de tipo adquirida, es decir, una enfermedad que desarrolla por otra causa que no es debida a su ADN, sí que puede ser beneficiario de ese tipo de célula madre. O sea, estamos diciendo más o menos que la donación de sangre de cordón umbilical puede llegar a salvar vidas en un futuro, sí. O en la actualidad ya, pero puede salvar vidas de bien de gente cercana o bien de gente desconocida, pero lo positivo es eso, ¿no? Lo positivo es que cada vez haya más donaciones, que cada vez la gente se conciencie más de que no cuesta ningún trabajo donarlo y que cada vez más pacientes puedan ser beneficiarios de obtener esta muestra. Es una cosa, yo dije al principio que hacía pocos años que se desarrollaba esa donación en España, ¿no? Hace bien pocos años. ¿Cuántos años hace más o menos? Unos 5 o 7 años se vienen haciendo ya las primeras recogidas de sangre de cordón, pero en el año 79 es cuando ya se empezó a investigar y ver la capacidad regenerativa de estas células madre de la sangre de cordón. Y la gente con la que tú tienes contacto, las mujeres embarazadas, me imagino que les informáis de esta posible donación o conservación. ¿Son sensibles? ¿Se dan cuenta de lo que significa? Sí, la mayoría cuando ve que no tiene ningún inconveniente ni ningún riesgo asociado al donarlo, normalmente suelen hacer la donación altruista de sangre de cordón para que vaya al banco público. Claro, porque hablamos muchas veces de donación de médula ósea y ahí, para contrastar un poco con lo no invasivo de la donación de sangre de cordón umbilical, ahí sí que es invasiva, tenemos que hacer unas punciones, ¿no? Exactamente. Y lo bueno de esto es que, digamos que realmente esa sangre, ese cordón umbilical, si no se dona, si no se conserva, ¿qué pasa con él? Pues nada, directamente se pierde, va a la basura. Es decir, esa sangre queda ahí y va a la basura. No se utiliza absolutamente para nada. Pues querida Sara Carbós, comadrona del Centro Médico, me parece muy interesante lo que acabas de aportarnos y espero que toda la gente que esté en casa, todas las mujeres embarazadas, pues no pierdan nada dando ese cordón umbilical, bien para su propio uso, por así decirlo, en un futuro, o bien para el uso de otras personas que pueden sufrir algún tipo de patología. Sara, creo que nada más, creo la cosa muy clara y que desde aquí hacemos un llamamiento para que la gente done la sangre de cordón umbilical. Pues sí.